son más Caracas. amigables y más abiertas a ayudar en cierta situación. Me Ok. pusieron, por ejemplo, el hecho de que si está parado en la calle y pasa alguien, te echa la mano. No digo que aquí no suceda, pero aquí somos más fríos. Sí, a mí también me dicen eso. Somos más fríos aquí en el norte, más cerrados en el aspecto de que lo va a arreglar. Piensas primero en ti mismo que en los demás. Sí, sí, sí. Entonces, eso mismo se ve a nivel ya, una escala más grande con estos partidos políticos. Piensan en su bien común antes del bien del pueblo, Sí, en totalmente. llevarse la mayor cantidad de dinero mientras están en ese puesto para ellos sobrevivir después. ¿Y cómo le va a hacer el pueblo? Sí, sí, No sí. lo sé. Después que ellos se arreglen, yo ya no voy a estar en el poder. Sí, crean su riqueza, ¿no? Y Exacto, crean su riqueza, compran sus tierras, prestan nombres, negocios en otros lugares del extranjero y es así como esto sigue en decadencia. Siento que ahorita muchas personas se unen para ciertas cosas, pero hace falta aún más una unión. Me recuerda mucho la canción de Cancerbero que se llama Únetenos, sí, únetenos. En su movimiento de protesta, únetenos. Una unión podría crear un cambio, crearía un cambio radical y no nada más llevarlo con este tema de hacer una marcha y ya, sino que hay muchas otras cosas que se pueden hacer para lograr este tipo de cosas. Ya ves, las leonas se juntan para cazar. no, ese es men, es un La- mión. las leonas se juntan para cazar, porque en equipo saben que son más fuertes. Ah, Son más sí. fuertes No, las hombre, leonas. me refería al gato. De para allá, nigga. Y ahí de quién quiere hacer las cosas diferente. Hay personas que quieren hacer las cosas diferente, llevar el bien para el pueblo, pero terminan en estos desastres como lo que sucedió hace poco con Carlos Manso. Sí, 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 sí. Sí, Yo me sorprendí porque tenía unos meses atrás que supe de esta persona, cómo trabajaba, y dije, tal vez lo mismo que muchos, lo van a matar, algo le va a pasar, pero mientras siga haciendo esto, va a crecer su popularidad porque está trabajando con el pueblo, está trabajando para el pueblo. Podrán decir, es que no sabías cómo era, no lo sé, cada persona tiene su punto de vista, pero lo que él mostraba, por lo que él luchaba, y quizás por lo que lo mataron, fue por crear un cambio, fue sí, por sí, sí. pelear, por alzar la voz. Y no ha sido el primero, ni creo que sea el último, ni creo que sea el último en este país y en el mundo. Al final de cuentas fue un peón más que estaba haciendo demasiado ruido y estaba generando demasiada tensión para llegar a ser gobernador de Michoacán. Y de ahí su popularidad se iba a acrecentar aún más, de por sí como ya la tenía, viéndolo como un peligro a futuro para la presidencia de México. Lo llegaban a llamar el Bukele mexicano. Ah, caray. El Bukele mexicano. A mí sí me causó tristeza el hecho de que lo aniquilaran tan fácil. Sí, es triste. La neta yo no conocía nada de ese vato hasta que pasó eso. Pero, la neta creo que es admirable lo que está haciendo el vato. Este, Totalmente. siento que es muy difícil hacer que la gente te vea bien haciendo ese tipo de cosas. Pues siento que es difícil generar confianza en las personas haciendo tú estando en un puesto político, ¿no? Eh, que yo creo que es lo que falta, ¿no? En la gente. Yo creo que por eso estamos tan como aquí, digamos, hablando de aquí, el ejemplo de aquí, ¿no? La gente es como muy, no confía entre ellos, ¿no? La gente no confía en nadie, no confía en su vecino, no confía, porque, pues, la neta, son cosas, es muy complejo la situación como para
estar confiando en la gente. Pero yo creo que si la gente se tuviera más confianza entre sí, creo que habría, o sea, se harían mejores cosas, digamos. Te pongo un ejemplo, ¿no? Va a ser un poquito, pues, es jodido, ¿no? El ejemplo que te voy a dar, bastante jodido. Digamos, la sociedad colonial, ¿no? De Estados Unidos. Era una sociedad unida, ¿no? Digamos. Y, digamos, la sociedad de Japón es una sociedad unida, ¿no? Es una sociedad que está de acuerdo entre sí de hacer las cosas, ¿no? De hacer algo en conjunto, que es lo que es difícil, ¿no? Hacer que las personas en conjunto hagan algo por su comunidad, en conjunto, no solamente uno, en conjunto. Este, y creo que esas sociedades como Estados Unidos colonial, este, Estados Unidos colonial, pues, pues creó esa civilización, ¿no? A partir también, obviamente, del imperialismo, ¿no? Y ese tipo de cosas que generaban riqueza para que ellos pudieran hacer lo que hicieron, su sistema. De hecho, el otro día, hablando de otras cosas, o sea, sí está interesante el tema, pero es un tema que tiene que ver, pero a la vez no tanto, me va a salir un Adelante, poquito. adelante. Estaba viendo el documental de las Torres Gemelas. Estaba viendo Estaba viendo cómo, por qué se creó, por qué pasó lo de las Torres Gemelas, ¿no? Vi toda la historia de Estados Unidos, este, de cómo generaba o sea, Estados Unidos en los noventas y en los ochentas. En los ochentas fue el boom económico de Estados Unidos, ¿no? De petróleo y ese tipo de cosas, créditos. La economía de Estados Unidos era de las mejores del mundo en esa época. En los noventas también. Estaban en conflicto, creo que con, no sé, la Unión Soviética, también allá en Medio Oriente. Pues hacían varias cosillas, ¿no? Para poder tener ese estilo de vida que mantenían consumista, este, medio jodido, ¿no? Y las Torres Gemelas eran como una especie de monumento al auge económico que tenía Estados Unidos, ¿no? Y era un monumento que pues todo el mundo conocía. Y pues en Medio Oriente, pues pues no era una colonia de Estados Unidos, pero Estados Unidos estaba interviniendo, ¿no? Allá para poder adquirir recursos, que eso mantenía esa economía. Y pues para poder hacer eso generaba guerras civiles, operaba de esa manera, ¿no? Operaba con grupos armados y estos grupos armados dominaban tierras y esas tierras, pues ellos las controlaban y vendían los recursos, los grupos armados, que por lo regular es gente que no tiene idea del valor de las cosas de su propio país y solo para enriquecerse ellos, pues se alían ante estos países y pues como les conviene económicamente, pues ellos simplemente ahí hacen el trueque y apoyan y se apoyan entre sí y pues se generan estas guerrillas. Y pues Estados Unidos, a base de eso, pues creaba su riqueza, ¿no? Y pues lo del atentado, hay muchas conspiraciones, ¿no? Del atentado, pero pues obviamente yo sí considero que obviamente es una represalia a lo que había hecho Estados Unidos. Fue un golpe directo a un lugar donde se concentraba una cantidad enorme de personas. Yo no pensaba que estuvieran tan grandes las Torres Gemelas. Yo pensaba que era un edificio que, no sé, unos 80 pisos, ¿no? Tenía como 200 pisos, no sé. Había muchísima gente ahí y muchísima gente, muchísimo dinero se movía ahí. Muchísimo dinero del mundo se movía ahí. Era como una especie pues, de monumento hacia la economía capital, ¿no? De la explotación y el imperialismo. Y pues fue atacado directamente. Fue atacado y por parte pues, de los países que han sido afectados por el imperialismo, ¿no? Obviamente tendría que haber una respuesta por parte de, y, y pues sí, o sea, no veo que esté bien ni mal, simplemente es como que es una represalia a lo que estaba haciendo Estados Unidos. Y pues nada, simplemente quería decir eso. Pero sí, sí, sí. Adelante, adelante. Ah, ¿qué está diciendo?
Ah, en el sentido imperialista. sí, no, pues que ¿cómo se llama? Se me fue no, que la gente tiene que tener más confianza entre sí, pues. Las comunidades como Japón, Estados Unidos colonial y todo ese tipo de, como que entre ellos, pues, se ponen de acuerdo y hacen que funcione su propio sistema, pues. O sea, digamos Japón, ¿no? Una bomba nuclear destruyó el país, bueno, la isla, y se levantaron. Tú vas a esa isla y, bueno, ves los documentales y está como nueva. O sea, no digo que haya sido algo positivo lo que pasó, pero ahí se ve cómo la comunidad y la estructura, el gobierno, la gente se une para hacer algo, ¿no? Y aquí no. O sea, nosotros seguimos en colonialismo, o sea, seguimos en una colonia, ¿no? Todo destrozado, todo se ve feo, la población no confía entre sí, gente, violencia, A mal, pesar de tener una mayor extensión territorial, territorial a pesar de exactamente, tener una mayor riqueza, la mayor que es, exacto, riqueza de recursos, en recursos, recursos, Japón ha sabido sobrellevar todo esto. exactamente. Pero también Japón es un país imperialista, Imperialista. sí, imperialista, o sea que extiende sus territorios a partir de pues a invadir lugares y pues extraer recursos de esos lugares que hay en Asia, ¿no? En China, en Corea, o sea, también no es como que Japón, uy, pero nosotros no. Nosotros tenemos todo, pero a nosotros nos están extrayendo los recursos para llevárselos a otros lugares. Justamente, esa es una de las tantas teorías que se tiene de las Torres Gemelas, el hecho de que se autosaboteó Estados Unidos con este atentado de las Torres para tener una opción, tener una opción de atacar a Medio Oriente, invadir, diciendo y poniendo, manejando los medios de comunicación, Sí, pues también teniendo como aprovechó, Osama, ¿no? ¿cómo? Aprovechó. Sí, teniendo como Osama Bin Laden como el gran terrorista que, que se dice que fue para, para Estados Unidos, por el hecho de recursos naturales, que en este caso el petróleo, Exacto. siendo que son los principales, ahora sí, exportadores de armas por el tráfico. Sí. Hay una película muy interesante que se llama El Señor de las Armas, si no me equivoco. Señor de las Armas, cómo financiaba las guerrillas en África y en otros lugares. Y en base a ello, pues se generaban los créditos. Los créditos tanto en armas y después lo que las armas destruían, un crédito para que pudiesen reconstruir esas tierras. Mm. Cuando los gobiernos locales no pudieran pagar, ¿sabes qué? Vas a tener que pagarme con otras cosas, con tus recursos o que mis empresas vengan para acá a trabajar. Entonces se genera ahí una dependencia laboral del mismo país que te está dando las armas para que te autodestruyas. Te autodestruyas. Bien se dice también que el Che Guevara cayó a raíz de agentes de la CIA y todo algo muy bien cuadrado. O sea, son teorías que llegan a estos casos. Al final de cuentas, los recursos que no tiene un país, pues es lo que los mueve para invadir, ponen pretextos, ponen esos pretextos. Y México siendo el patio trasero de Estados Unidos, da también
estos problemas con los cárteles, que ahora los llaman terroristas. Sí, sí, sí. O sea, y ellos mismos al tener esa palabra de terrorismo, se tienden con el derecho de invadir por protección de su nación, ya que los terroristas son un peligro real para ese país. Terroristas, Ok. terroristas. Está complejo, ¿no? Ese tema de que venga de Estados Unidos acá a pues, a invadir por los por el narcotráfico. Pero pues también está jodido que aquí los narcotraficantes pagan, cobran por tener una tienda, ¿Cobran qué? cobran por tener una tienda, por tener, ya cobran impuestos los cabrones, ya tienen su economía, ya son parte de cierta economía, ¿no? Ya ellos producen dinero cobrando impuestos, que es el pago de piso, o a los aguacateros y ese tipo de cosas. Y en sí Ah, nacieron del mismo gobierno. sí, En sí, sí sí. nacieron del mismo gobierno. Hay una historia de que los cárteles no existen y de cómo fueron evolucionando desde empleados del gobierno, socios del gobierno, dueños del gobierno, como se ve actualmente, de que dirigen ciertas cosas y todo esto de los cobros de piso. Simón. Hay un libro interesante acerca de eso, de los cárteles no existen y de cómo inició para expropiar y obtener tierras sin que el gobierno interviniera. Pero a final de cuentas esas tierras eran para el gobierno. Como crear un delincuente, pero que tú estás manejando a este delincuente y lo que robe el botín, o sea, la mayoría va a ser para ti porque tú lo estás permitiendo que juegue en tu terreno. De esa manera, pues la tierra ya no es de quien la trabaja, es de quien la roba, de quien va y cobra piso.